Que el Señor les bendiga. Qué gusto es estar de nuevo aquí en Redil, aquí en España. Y wow, hemos anticipado, bueno, cada año anticipamos ese tiempo de refrigerio, estando al lado de ustedes, escuchando palabra, dando palabra, pero conviviendo con gente que amamos y que sabemos que nos aman. Y gracias por recibirnos nuevamente aquí. Hoy yo quiero entrar directamente en el tema que tengo para ustedes el día de hoy. Y el título que puse era Entra en acción. Usted sabe, puede imaginar lo que pensaban los que observaron a Noé cuando estuvo construyendo el arca. Ellos, y él tomó su tiempo construyendo un arca para que era un barco y no había ni río tan grande, ni lago, ni océano tan grande, y él estaba construyendo un barco. Entonces seguramente pensaban que era uno de los locos del pueblo. Entonces llegaron ahí con su almuerzo, su comida para observarlo construir el arca. Y muchas veces hay espectadores. Y si usted va al estadio ahí en Madrid para ver a Real Madrid, usted es meramente un espectador. Pero ahora le estoy diciendo que debemos de tomar una postura de entrar en acción. En vez de estar solamente observando a otros que se activen, pero que cada uno de nosotros entremos en acción. Entonces vamos al libro de Jeremías, el capítulo 1, y Dios habló unas cosas bien directas, bien fuertes, bien claras y al punto cuando Él habló a través del profeta Jeremías. En capítulo 1, el verso 17, dice, levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir. Ahora voy a tomar una pausa ahí. Dios no nos dio una comisión de ir a dar nuestra opinión, nuestro pensar. Él dijo, hay que decir lo que yo te ordeno decir. Entonces, Dios no quiere que usted esté promoviendo sus ideas, sus opiniones, pero que usted declare el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, todo lo que Dios le manda a decir. Y después cuando lo dice, no todo el mundo va a recibir lo que usted tiene que decir. Cuando predicamos el Evangelio, vamos a experimentar rechazo, vamos a experimentar los que nos oponen, pero nota lo que Dios le dice, no les tenga miedo, sino si usted tiene miedo de hablar las verdades, Dios dice, haré que parezcas un necio delante de ellos. En otras palabras, Dios no nos va a respaldar si nosotros andamos con miedo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez y no vamos a tener temor, pero nos dio amor y poder y dominio propio. Verso 18, mira, hoy te he hecho fuerte. Gracias, Señor. ¿Cuántos fuertes hay aquí hoy? Amén. Hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá, en el caso aquí. Pero en la ley de doble referencia, nosotros también estaremos delante de toda clase de pueblo, hasta aún creyentes. Nosotros tenemos que enfrentar. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Entonces Él está diciendo, no hay
no hay que discutir el punto. Yo he hablado. Cuando Dios habla, hay que escuchar. Cuando Dios habla, hay que obedecer. Cuando Dios habla, no tenemos que discutir. Tomamos lo que Él dice y lo ponemos en práctica. Entra en acción. Prepárate para entrar en acción. En Proverbios, una de las columnas que digo yo de nuestro carácter como un buen obrero, un buen siervo, es en Proverbios 1, verso 2 en adelante. Dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Ahora, para que usted sea un buen siervo del Señor, tiene que tener sabiduría, tiene que tener disciplina en su vida para entrar en acción y ayudar a las personas. Apaga mi teléfono. Gracias. Usted dice, ¿cómo sabía usted que estaba sonando su teléfono cuando está en silencioso? Porque apágalo. Es que yo tengo ayudantes de oír y está programado con mi teléfono, entonces yo escucho el teléfono directamente a mis oídos. Está fuerte. Ok, alguien me está llamando, no sé quién, pero bueno, ya. Ok. Y entonces dice, ¿dónde estamos? Ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenio, conocimiento y discernimiento al joven. Ahora, lo que estoy diciendo, el hombre más sabio dijo que una de las bases de nuestra vida, una de las columnas de nuestro carácter, debe de ser la sabiduría y la autodisciplina, la disciplina. Son pilares de nuestro carácter. Y cuando tenemos sabiduría, sabemos cómo actuar, cómo andar. Todo lo que pide la sabiduría de Dios recibe. Una cosa que yo hago cada día cuando me despierto, antes de que mis pies caen al suelo, yo digo una oración. Señor, deme sabiduría para tomar decisiones el día de hoy. Y la razón que la pido es porque Él dice que la da generosamente a los que la piden. Vamos a anotar Santiago 1, verso 5. Dice, si necesitan sabiduría, ¿cuántos necesitan sabiduría? Todos, ¿verdad? Entonces pídensela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la piden, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no dudan, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Está describiendo una persona que no usa de sabiduría, que no anda pidiendo del Señor la sabiduría. Si nosotros dudamos, si Dios nos dice una cosa y nos guía, y la Biblia dice que el Espíritu os guiará a toda la verdad, entonces si no hacemos caso a lo que es la sabiduría de Dios, somos inestables en todo lo que hacemos. Ahora, vamos a considerar algunas de las columnas de sabiduría que deben de funcionar en nuestra vida. Número 1, nosotros debemos de ser confiables. Me pregunta, ¿le puedo confiar? ¿Usted es una persona de su palabra?
¿Usted es confiable? Si usted promete una cosa, usted cumple lo que promete. ¿Usted honra su palabra que usted da a alguna persona? Hace unos años había un pastor que pidió una cita conmigo. Y yo dije, ok, hermano, y acordamos que a las 9 de la mañana él iba a llegar a mi oficina para la cita. Y ya yo tenía programado otra cita a las 10 de la mañana. Pero yo dije a ese pastor, llega a las 9, y él dice, sí señor, ahí voy a estar a las 9. Entonces yo estaba sentado ahí en mi oficina a las 9 y no llega. 9:15 no ha llegado. 9:30 todavía. 9:50 entra. Y yo le digo, hermano, son las 9:50, solo me quedan 10 minutos y era un tema que por lo menos necesitábamos la hora. Y yo le dije a las 9. Él le dijo, sí, pastor, pero son las 9 hasta que lleguen las 10. Qué locura, ¿verdad? Porque es 9:10, 9:15, 9:50, son las 9, ¿verdad? Y resto. Y entonces una persona que va a ser efectivo en su ministerio, en su liderazgo, y yo considero a todos ustedes como líderes, o no estarían aquí hoy. Usted influencia a alguien que lo está mirando. Usted es un líder, todo el mundo es un líder, un creyente es un líder. Entonces, para ser un buen líder, tenemos que ser gente a quien la gente, una persona a quien la gente puede confiar. Entonces, hágase la pregunta, ¿usted es confiable? Número 2, tenemos que ser respetuosos. Respetar otras personas, respetar a Dios, respetar a nuestra pareja, respetar a nuestros hijos y respetar a todo ser humano. El presidente Abraham Lincoln, que era el presidente 16 de los Estados Unidos, cuando él caminaba de su casa, la Casa Blanca, hasta el Capitolio, entonces él cada mañana se levantaba y caminaba, y cuando el señor que estaba al lado de él para acompañarlo, caminando, notó que cuando los niños estaban jugando ahí en la acera de la calle, ahí el presidente Lincoln paró, quitó el sombrero, buenos días muchachos, ¿cómo están? Y entonces el ejecutivo que le acompañaba al presidente dijo, señor presidente, es que tenemos que llegar, y ¿por qué usted toma el cuidado de saludar a estos niños cuando usted es el presidente y estos son meros niños? Y él dijo, porque yo he aprendido que cada persona es mi superior en algo. Toma esa actitud. Cuando usted se encuentra con una persona de baja cultura, de economía pobre, de cualquier estatus de vida, reconoce que esta persona es su superior en algo. Puede hacer algo que usted no hace. En otras palabras, toma una actitud de respeto hacia el ser humano, porque cada ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Es criatura, es hechura de la mano de Dios, y si Dios lo hizo, tenemos que respetarlo. Y hay gente que me cae gordo. Si entiende esa expresión, ¿verdad? Es muy mexicano esa expresión, pero hay gente que choca, ¿verdad? Pero yo tengo que respetarlos de toda forma. Yo no tengo que pasar tiempo con ellos necesariamente, pero no puedo despreciar a nadie. De hecho, hay una escritura donde dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos. Entonces, si usted no
no respeta a los demás, más probable usted tiene baja estima de su propia persona. Y bueno, y a otro que dice, como Cristo nos amó a nosotros, nosotros tenemos que amar a los demás. Wow, estando en nuestro pecado, Cristo nos amó. Entonces, ¿por qué no nosotros amar a gente no tan amable? Porque usted no era tan amable cuando Cristo llegó a su vida a cambiarle. Bueno, vamos más adelante. Entre estos pilares, ser respetuoso, ser confiable, respetuoso y ser justo. Tenemos que practicar la justicia, tratar de ser justo con todo el mundo. Eso es difícil. Pero en Miqueas 6:8, y no lo tengo en pantalla, pero el profeta dice, Dios hablando, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas que uno tiene que hacer. Y muestra su carácter. Cuando hacemos justicia, amamos misericordia y nos humillamos ante Dios. Y es cierto que la vida no es justa. Vivimos en un mundo donde no parece justa lo que sucede. Nosotros observamos otros y decimos, ¿por qué a ellos sí, a mí no? Porque ellos son bendecidos y yo no. Porque ellos tienen prosperidad y yo no. Porque yo he tratado de ser recto y honesto y espiritual y yo vivo una vida santa y mire la perversidad de esa persona y está tan bendecido. Y a veces somos celosos, a veces somos envidiosos, a veces nos entra una actitud de pobrecito yo, mira a los demás. ¿Sabe qué? David tuvo el mismo sentimiento. Vamos a examinar y voy a hacer unas pausas en este pasaje de Salmo el 73, el Salmo 73, comenzando desde el verso 2. Escucha lo que externalizó David. Nosotros lo hemos pensado, pero David tuvo el valor de externalizar lo que en verdad sentía. Y él dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos. Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Ay, y a veces estamos observando el vecino o el compañero en el trabajo y sabemos que es un orgulloso perverso de maldad y decimos, mire cómo están bendecidos. ¿Y por qué yo no? Y David dice, pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Y yo tengo mis asuntos de salud y no es justa la vida. Así decimos nosotros. Y dice, no tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Y después David sí se pone un poco fuerte, ¿verdad? Y él dice, si lo está viendo ahí, estos gordos ricachones tienen todo lo que el corazón desea. Carro del año, tiene casota grande, tiene dinero en el banco, se visten bien cool, bien así de moda, y usted dice, ¿y por qué la vida no es justa? Yo soy creyente y no me están resultando las cosas.
David pasó eso. Se burlan y hablan solo maldades a esa gente. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosos por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Y ellos hacen la pregunta, ¿y qué sabe Dios? En otras palabras, se burlan hasta a Dios y dicen, ¿y Dios qué sabe Él? Y después David como contesta su sentimiento también cuando dice que ellos ni toman en cuenta a Dios. Y yo me hago la pregunta, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? ¿Le ha ocurrido a veces? A mí sí. Yo he dicho, Señor, ¿tú no estás viendo esto? ¿Tú no estás viendo la perversidad en mi pueblo? ¿Tú no estás viendo lo que está haciendo la gente? ¿Tú no estás viendo lo que hacen en otra iglesia? Y a veces hacemos la pregunta, Dios, ¿dónde está? Haga caso, Dios. Miren a esos perversos. Disfruten de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y después David hace la pregunta, ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Estoy haciendo todo esto tratando de ser buena gente, un buen creyente? Y mire cómo está resultando eso. ¿Es en vano lo que vivo? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? ¿Valía la pena hacer esto o no? Yo he tenido esas dudas a veces. Me acuerdo una vez, yo había escuchado noticias de unos misioneros que yo conocía. Y a ellos les regalaron un coche. Yo, wow. Y nosotros en necesidad de coche. Y sí se hizo bien difícil cuando nosotros llegamos a Guadalajara, México, mi esposa y yo con nuestros 3 hijos, llegamos para ser misioneros en Guadalajara, México. Y llegando ahí, andamos en nuestro coche, era un pequeño station wagon así, guayín, no sé qué dicen aquí ustedes, pero un carrito pequeño, pero nos llevaba. Y entonces andamos buscando casa. Y íbamos de vecindario en vecindario. Y cuando salimos de un vecindario, había un vado en la calle. Y entonces el carro enfrente mío paró para pasar el vado. Y yo tuve que frenar también. Pero vi en el espejo de retroceder que detrás de mí venía una de esos camionetas, pick-up, troca, no sé cómo dicen ustedes aquí, pero bien pesado, bien feo, de pura lata de los viejos, internacional, y ahí venía, pero a todo dar. Y yo sabía que ese no va a frenar, y yo grité a mi familia, nos van a pegar. Y de hecho, ahí vino. Y nos pegó y nos lanzó contra el carro enfrente de nosotros y hizo un acordeón de mi carrito. Y ahí estaba, pero totalmente destruido el carro. Y fue duro el golpe. Entonces nuestros 3 hijos estaban en el carro con nosotros y fue tan fuerte el golpe, pero gracias a Dios no hubo heridas mayores, pero salimos del carro y claro, nuestros 2 hijos menores, nuestra hija Cami y nuestro hijo Tim, ellos 2 estaban, pero yo creo que estaban más asustados que cualquier cosa, pero sentían como que sí me duele la espalda, me duele el cuello y así. Y entonces llegó la ambulancia y llevan a mis 2 hijos con mi esposa en la ambulancia con un policía. Y ellos se van y Steven y yo, el mayor hijo,
y yo nos quedamos esperando grúa y esperando que alguna agente de seguros llegara para ver y determinar de quién era la culpa, pero ese que manejaba la camioneta, él era un borracho y nos pegó y no tenía licencia, ni seguro, ni nada, ¿verdad? Usted sabe cómo es ese rollo, ¿verdad? Bueno, entonces mi esposa y los hijos en la ambulancia y un policía. Y mi hija Cami estaba en una camilla, porque ella era la más golpeada. Entonces ella estaba recostada en la camilla y ahí iba la ambulancia a toda dar. Y cuando allá en México, no sé si aquí en España lo hacen, pero los muchachos se ponen detrás de ambulancia para no tener que frenar en los semáforos ni nada, se van siguiendo o persiguiendo a ambulancia. Entonces hacía. Se molestó el policía. Y entonces él quería decir a este muchacho que venía detrás en su coche que dejara de perseguirlos. Entonces él sacó su pistola y lo iba a mostrar ahí en el vidrio de la ambulancia. Y cuando hacía así, pegó la que abre la puerta y se abrió la puerta de la ambulancia y la camilla comienza a salir hacia la calle. Y entonces el policía se brinca encima de nuestra hija para sostener la camilla para que no. No, fue un show que se ve en película, ¿verdad? Bueno, llegaron al hospital. Luego mi hijo mayor y yo llegamos para ver cómo estaban. Llegamos al hospital y allá en México el estilo es que ponen en la cárcel el chofer, ahí en el mismo hospital tienen una célula abajo donde guardan los choferes mientras que determinan si hay heridas, y si hay heridas que están hospitalizados, los choferes se quedan en el hospital hasta determinar quién tiene la culpa. Se quedan en la célula de cárcel ahí en el hospital. Entonces yo no sabía eso, pero me habían contado que así, y me dijeron que ya ese chofer de la camioneta ya lo tenían preso ahí debajo en el hospital, en una célula. Y entonces en eso estamos viendo en el cuarto y ya Timmy, decimos nosotros, el más chico de los hijos, él dice, papi, ¿dónde está la cárcel donde meten los choferes que nos chocaron? Y yo dije, bueno, le llevo. Entonces le llevé abajo en el sótano del hospital y ahí estaba un señor guardando las células y él dijo, ¿le puedo ayudar en algo, señor? Y yo dije, no, mi hijo solamente me preguntaba dónde ponen los choferes que estaban en un accidente, que tuvieron la culpa, etc. Y él dijo, ¿usted era el otro chofer? Y yo, sí, señor. Él dijo, pasa para acá. Entonces me meto en la cárcel, ahí detrás del mostrador. Y entonces Tim, el más chico, tenía 11 años, apenas 11 años, se asustó, ya papá está en la cárcel. Entonces él sabía, porque le expliqué, que hasta que nos dan alta del hospital, no sueltan a los choferes, ni el bueno ni el malo. Entonces Tim se va corriendo arriba al cuarto donde estaba mi hija. Ahí estaban esperando las rayos X para ver si estaba dañado el cuello o qué era el asunto. Entonces cuando él llega ahí, él dice, Cami, es el nombre de nuestra hija, dice, Cami, compóngase ya para que suelten a papá de la cárcel, ¿verdad? Y entonces pronto llegó, pero yo me quedé ahí hasta que llegó al hospital el agente nuestro de seguros. Y él tuvo que apostar o poner una fianza para que yo saliera
ahí de la cárcel. Bueno, entonces, el punto es eso. Mi carro está destruido. Yo soy misionero, haciendo el gran sacrificio de servir al Señor con toda mi familia, según yo. Y a otros que hacen menos en la obra del Señor, les regalan un coche. Y yo sin coche. Y como a 5 días después de ese suceso, alguien nos invitó a ir invitó a mi esposa a ir a un congreso de mujeres. Y ahí en Guadalajara. Y en ese entonces Miguel Casina todavía era soltero y él estaba dirigiendo la alabanza. Era la primera vez de conocerlo a él, ese fue en el año 88. Entonces, llegamos a este evento y estando en este evento, yo estaba bien molesto. Porque yo decía, Señor, ¿por qué? La vida no es justa. Mira, aquí estamos sirviéndote a ti, no tenemos coche. Y entonces la predicadora en el Congreso de Mujeres comenzó a predicar y habíamos como 5 hombres, Miguel y otros 2 pastores y yo, habíamos como 5 hombres y 300 mujeres ahí. Entonces yo me senté ahí atrás a este lado. Entonces, estando ahí, yo estaba escuchando el mensaje acerca de la fe. Y la hermana predicaba un mensaje tan hermoso sobre la fe, que me retó y que me tocó. Y yo estaba llore porque el Señor me habló. Y yo decía, ay Señor, yo quiero agradecerle a esta mujer por la palabra tan sustanciosa que ella me ha ministrado a través de esa palabra. Y entonces cuando terminó la reunión, yo traté de alcanzar donde estaba ella, porque ella salió de este lado de la tarima y iba para allá y la puerta estaba a este lado y yo todavía estaba a este lado. Imagínense lo que sucede en un congreso de 300 mujeres y un hombre tratando de llegar a un lugar cuando las mujeres bloquean todo el pasillo y están habla y no puedo llegar. Entonces estoy, compromiso, perdóname, compromiso, tratando, porque yo pensaba que la hermana iba a salir y yo no iba a poder felicitarla y agradecerle por el buen mensaje. Ella llega ahí atrás y en vez de salir por la puerta, ella da vuelta y se viene en dirección hacia mi persona. Y llega directamente a mi persona, mirándome en los ojos. Y toma el dedo y me pega aquí en el pecho, así. Y dice, yo no sé quién es usted, ni qué ha venido aquí a México, a Guadalajara. Pero el Señor me dio una palabra para usted y dice, adelante, que está en la voluntad de Dios y lo que está planeando hacer, hágalo con toda y Dios le va a dar un ministerio muy amplio y va a ser visto por mucha gente. Y cuando ella dijo eso, yo estoy seguro porque voy a estar andando en los autobuses de Guadalajara. Y voy a ser visto por muchos, ¿verdad? Porque un gringo no se esconde ahí entre los mexicanos, ¿verdad? Pero poco tiempo después de eso, nuestro ministerio se explotó y fue un buen ministerio. Y comencé a tener programa en televisión, en Enlace, por muchos años y después en Daystar por mucho tiempo. Y entonces sí, se cumplió y ya he tenido el privilegio de estar en 98 países del mundo. Y gracias a Dios. Pero en ese momento era pobrecito yo, como David. Miren los otros misioneros siendo bendecidos, les regalan un coche. Entonces, después de 6 semanas, arreglaron el coche. Medio arreglado. Bien feo, porque andaba en la calle de lado, así como un perro
¿Ha visto los perros como andan de lado? Así era nuestro coche. Era una vergüenza, mis pobres hijos. Entonces, sabíamos que en cualquier momento ese coche nos iba a morir. Y íbamos un día para renovar nuestra visa, tuvimos que salir del país de México y cruzar frontera y ir a los estados. Y entonces planeamos un viaje y yo sabía que ese carro, espero que llegue a la frontera, espero que llegue. Entonces íbamos y como a mitad de camino ahí en México, en un desierto ahí, se nos calentó y bueno, pero echamos agua y llegamos un poco más, pero ya llegando a Saltillo, casi a Saltillo, México, ya casi a la frontera, se nos murió el carro. Y entonces una grúa vino y lo llevó y dijo, no arreglo, ese motor ya está reventado, ya no funciona por nada. Y entonces mi esposa y yo, los 3 hijos, íbamos en autobús a la frontera y transportamos a otro autobús y vamos a los estados. Y llegamos donde el hermano de ella, y entonces teníamos otro coche que podíamos usar allá en los estados. Y entonces andamos predicando y estuvimos una iglesia donde, una mega iglesia, 3,000 personas, y estaba predicando y por así nomás pasajeros les conté que nuestro coche se había muerto y que ya no teníamos coche allá. Pero no hice mucho escándalo de ese asunto. Pero terminando el servicio, se nos acercó un señor. Él dijo, yo no soy de esta congregación, yo estoy aquí de visita de primera vez. Y yo tengo un microbús, una van, se lo regalo. Si usted puede ir a mi casa ahora a recogerlo. Una de las primeras cosas que tuve que hacer, perdóname Señor, por ver a otros ser bendecidos y yo sentirme envidioso. Y entonces fuimos a la casa y nos regaló una van de 15 pasajeros, color verde, y ahí regresamos a Guadalajara y donde pusieron matrícula, la placa en nuestro carro en el estado de Tennessee, solo requiere una placa en la parte atrás del carro, no en la parte enfrente. Pero en México requiere 2 placas, enfrente y atrás, y tal vez aquí en España también, ¿no? Y entonces, en cada esquina los policías me paraban porque no tenía placa. Y ay, no, pero es de los Estados Unidos y allá yo trataba de explicar y a veces me soltaban, otras veces tomaron café conmigo y ya sabes. Entonces, regresando a los estados en uno de esos viajes de renovar la visa, yo pedí a mi papá, porque mi papá era policía del estado de Tennessee, un highway patrolman, y entonces él tenía una placa que tenía el sello del gobierno del estado de Tennessee, que un sello oficial. Y solamente entonces yo dije, con tal de tener una placa, me presta este. Y él decía, sí, entonces lo puse. Bueno, la camioneta mía era verde, ese van que nos regalaron de 15 pasajeros. Y ahora con un sello oficial de placa de los Estados Unidos, cuando llegamos a la frontera, los niños corrían, ahí viene la migra, ahí viene la migra. Pensamos que éramos migración. Bueno, pero
Ahora llegué a Guadalajara y en cada esquina cuando me vieron los policías y nunca me pararon más. Bueno, le conté eso para entretenerlos un poquito, pero también para mostrarle el punto de la injusticia y la justicia. Y a veces en el tiempo de Dios, Dios responde, pero tenemos que aprender algunas lecciones. Vamos a seguir con la escritura aquí. Él dice, en todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. No sé usted, pero sí es una tarea difícil ver que otros son tan bendecidos. Y aún hermanos de la misma congregación que no hacen nada, que se sienten ahí, pero son bendecidos. Y usted dándole con todo, pagando sus diezmos, dando sus ofrendas, asistiendo en todo evento, asistiendo en los cursos de discipulado y ayudando y dirigiendo un grupo de hogar y haciendo su grupo, etc. Y el otro ahí sentado, tranquilo y bendecido. Bueno, y yo sé que algunos de ustedes pueden identificarse con este dilema. Pero el hombre de pilares de carácter sabio entra en acción. Salmos 73, ahora vamos a ver la diferencia. Después de todo esto, verso 17 dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Cuando usted tiene problemas con la injusticia que usted considera que está sucediendo a su vida, la solución es entrar en el santuario. No en el templo, estoy hablando de la presencia de Dios. Entrar en la presencia del Señor y cambia la perspectiva, cambia el escenario. Cuando podemos entrar en la presencia del Señor. En verdad los pones en un camino resbaladizo a los perversos y haces que se deslizan por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas de ellos, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche después de comer pizza. No sé si eso está en la traducción suya, ¿verdad? No todo sueño es del Señor, ¿ok? No trata de interpretar cada sueño que tiene. A veces, acuérdese de lo que comió en la noche anterior, que ese puede suceder. Bueno. Y dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, gracias a Dios por la misericordia de Él. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo, me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonan perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio
y a todos les contaré las maravillas que haces. Nota en el primer verso que leímos, él dijo, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron, estaba al punto de caer. Pero después de entrar en el santuario, él dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar al lado o acerca de Dios. Hice al soberano mi refugio. Ahora, la preparación para entrar en acción es entrar en el santuario de Dios, en la presencia de Dios. Y hay que hacer lo que le corresponde sin importar lo que hacen los demás. No tenemos que compararnos con otros. Hacemos mal cuando nos comparamos con otros. Y pastores que están aquí, cuando usted compare su congregación con la congregación de otro, hace mal. Haga lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo a Pedro en Juan 21? Pedro estaba ahí y Jesús dijo, Pedro, ¿me amas? Apaciéntame mis ovejas, etcétera, etcétera. Le dio unas grandes órdenes y después le dijo, cuando tú vuelves, Pedro, porque me vas a negar, y cuando tú vuelves, Pedro, entonces sea una fuerza para los demás hermanos. Pero Pedro estaba escuchando todo eso que Jesús estaba exigiendo de él, y él mira a Jesús, y ahí al lado de Jesús estaba Juan, que tenía la cabeza recostada sobre el pecho de Jesús, y Pedro dice, ¿y qué de él? Y Jesús dijo, a ti, Pedro, ¿qué te importa? No, en verdad, él lo dijo. ¿Qué te importa? Sígueme tú. Mi esposa va a hablar de eso mañana, bien profunda. Entonces, hay que hacer lo que nos corresponde, sin importar lo que hacen los demás. Y hablamos del pilar de carácter, que es responsabilidad. En la responsabilidad tenemos lo siguiente. Primero, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Yo no tengo que hacer el trabajo de otro, yo tengo que hacer lo que me corresponde a mí, lo que Dios me ha llamado. De hecho, yo le digo que su éxito no es medida por sus logros, sino es medida a través de su obediencia a lo que Dios le llamó a hacer. Voy a repetir eso, porque lo debe de entender bien. Su éxito no se mira por sus logros, la cantidad de logros, pero se mira su éxito por su obediencia, si ha hecho lo que Dios le llama a hacer. Tenemos que perseverar, tenemos que hacer con excelencia lo que hacemos, lo mejor que podemos. Efesios 6:13 dice, por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Después de la batalla. No dice si habrá una batalla, pero dice después de la batalla. Se sabe que vamos a tener batallas, pero vamos a seguir de pie firmes. Dominio propio. Se requiere amar a Dios, a sí mismo y a los demás y desarrollar en nuestra vida los 9 aspectos del fruto del Espíritu. Y usted sabe lo que son, pero tenemos que ejercer dominio propio. Segundo, tenemos que tener autodisciplina, pero la autodisciplina es distinta al dominio propio. Dominio propio es el control de nuestras emociones internas. Ese es dominio propio. Autodisciplina es el control de nuestras acciones externas.
tenemos que tener ambos. Porque muchas veces, si no tenemos dominio propio, se nos va la autodisciplina. Porque hacemos cosas que no debemos de hacer. Próximamente tenemos que, o la próxima cosa es que tenemos que pensar antes que actuar. Hay mucha gente impetuosa y ese fue el problema mayor de Pedro. Él era impetuoso. Él sacaba la espada antes de pensar. Y muchos creyentes a veces decimos cosas sin pensar. ¿Alguna vez usted ha dicho, ay, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Porque actuaba antes de pensar, pero cuando digo que actuaba, más bien reaccionaba en vez de accionar. Hay una diferencia. Reaccionar es provocado por los sentimientos internos del alma, pero accionar es resultado del cerebro, del pensar, no de sentir, sino de pensar. Entonces tenemos que hacer las cosas por pensarlos antes. Por esta razón, Romanos 12 dice que Él nos cambia por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando tenemos el entendimiento, el cerebro renovado por el Espíritu Santo, entonces tomamos acciones seguras en vez de una reacción por los sentimientos. Por esta razón, a veces uno tiene que contar 10 antes de actuar para poder pensar. A veces yo he tenido la emoción y me he molestado con alguna cosa, enojado entonces yo digo al Espíritu Santo, siéntese aquí un momento, yo tengo que arreglar cuentas. Pero eso es problemático porque después nos damos cuenta que hicimos mal. Pero si podemos pensar con mente renovada y tenemos que considerar las consecuencias de nuestras acciones, porque sus acciones afectan a otras generaciones y otra gente. A veces uno dice, no, es mi vida, yo hago lo que quiero, pero afecta a otras personas. Entonces considera, antes de tomar ciertas reacciones, hay que considerar las consecuencias. Y terminando, sea dueño de sus acciones. No culpa la circunstancia, el primo hermano, el pastor, la muchacha. No culpa a nadie. Sea dueño de sus decisiones, de sus acciones, de lo que hizo. Yo lo hice, yo soy dueño de mis acciones. Sea responsable de esto. Deje de culpar a los demás. Porque si usted tira una flecha hacia el blanco y si no pega el blanco, no es culpa del blanco. Es culpa de él que lo tiró. Si no hay paz en su vida, no es culpa del príncipe de paz. Porque ahí está él. Entonces, hermanos, no puede, porque Dios no retiene ninguna buena dádiva de nosotros. Él nos quiere hacer bien y darnos lo que esperamos. Entonces, no podemos culpar a Dios de ser injusto, no podemos culpar a los demás, ni nuestras circunstancias, porque Dios no hace acepción de personas. Y hoy día nosotros tenemos la oportunidad de tomar la decisión de entrar en acción y ser un siervo que honra a Dios y que es bendecido y que es exitoso en todo a que pone la mano, porque Dios está a nuestro favor, porque Él dijo, estoy contigo para protegerle y
Él ha hablado. Reciba esa palabra el día de hoy. Que el Señor les bendiga.